vehículos diésel. Ya ven, la energía por las nubes seguirá subiendo, podremos soportarlo. Francisco Rahola es socio de Energía de Arsanyana. Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué pagamos una de las tarifas eléctricas más altas de toda Europa? Bueno, sí es cierto que la tarifa eléctrica para consumidores residenciales, para tu consumo y para el mío, es de las más altas de Europa, pero lo que sí que conviene tener claro es que la tarifa eléctrica española recoge una serie de costes que no todas las tarifas eléctricas europeas recogen. Es decir, en lo que está pagando un consumidor español se está pagando el coste de generar esa energía, de producirla, con la tecnología que sea, de transportarla y distribuirla, que eso es igual para todos los países, y luego existen una serie de costes que en este país se pagan y que no en todos los países están pagando. Me refiero a las primas a la energía renovable. España es uno de los países con más penetración de la energía renovable en estos momentos. Me refiero al déficit de tarifa, me refiero a una serie de impuestos. Si coges los conceptos que son básicamente coste del suministro, te quedas solo en un 50-55. Todo el resto son externalidades e impuestos, como he dicho antes. Es decir, que si acabamos con las subvenciones a las renovables, como pedía aquí hace unos días en Diario de la Noche el presidente de UNESA, ¿dejaríamos de pagar eso o tendríamos que seguir pagando las subvenciones que se han otorgado en el pasado? Vamos a ver, hay un principio de seguridad jurídica por el cual lo que no se puede es a un inversor que tomó unas decisiones de inversión en su momento retocarle las bases sobre las que hizo esa decisión de inversión. Lo que sí se puede es ralentizar la penetración de más energías renovables en el medio plazo. Y en el corto plazo incluso. O sea, que eso puede hacerlo el gobierno en este momento. Es una de las decisiones rebajar las subvenciones. Es una de las decisiones que están barajando. Sobre todo plantearse si algunas tecnologías como la termosolar, que empiezan a estar en boga, deben ser puestas en marcha en estos momentos o no. Para que te hagas una idea, un megavatio hora de una planta termosolar viene a costar 300 euros más o menos, frente a los 50-55 de tecnologías convencionales. Hay que tomar una decisión sobre eso conviene al país. Además, las tarifas esas suponen la asunción de un compromiso de 30 años de pagar esos precios, sea cual sea la evolución del precio del resto de tecnologías, y antes de tomar una decisión hay que hacer bien los números. Miremoslo desde el lado de las empresas. Se quejan del déficit de tarifa y es verdad que pagamos por la energía menos de lo que cuesta, pero ganan por otros conceptos también, ¿no? Bueno, vamos a ver, el déficit de tarifa es una realidad que está ahí y que no es sostenible. De hecho, una de las primeras prioridades del nuevo gobierno fue la de reducir el déficit de tarifa, y en ese sentido se está trabajando. La CNE acaba de publicar un informe de la Comisión Nacional de Energía en la que baraja diferentes soluciones para acabar con el déficit de tarifa, y los números son diferentes según quien los presente, es evidente. Lo que sí es cierto es que mientras no se acabe con el déficit de tarifa, las compañías posiblemente no puedan acometer nuevas inversiones porque no les parecerá lo suficientemente seguro, no podrán, sus cotizaciones sufren, por ejemplo, porque el mercado internacional piensa que el mercado español energético es un mercado con escasa seguridad jurídica. O sea, existen muchas variables. Y luego son unos 27.000 millones. Un poco menos. 25, 27. Un poco menos. 23.000 me parece que son. O sea, que se hay que recortar el presupuesto. Para que te hagas ese una idea, presupuesto les tenemos que pagar ese dinero. Para que te hagas una idea, hay 5.000 millones previstos para este año. 5.200 para el 2012. ¿En los presupuestos generales del Estado? No. Eso a fecha de hoy no está en los presupuestos generales del Estado. Eso lo soportan las compañías eléctricas, que luego lo utilizan los mercados internacionales a medida que van pudiendo. Se convierten en títulos de deuda y se convierten en títulos de deuda, que va con cargo a nuestra factura de la luz de los próximos 15 años. Cuando hablaba antes de que el 55% son costes de suministro, la diferencia son otro tipo de costes. Entre esos costes se encuentra el pagar el déficit de tarifa que se ha generado en ejercicios anteriores, de tal forma que cuando mis nietos pagan la electricidad, y estoy exagerando un poco, posiblemente paguen parte del déficit de tarifa que se ha generado cuando consumía su abuelo. O sea que lo que no pagamos ahora lo tendrán que pagar nuestros descendientes, ¿no? Eso es. Bien, con lo que ha dicho hoy el Supremo, que la congelación de la tarifa no es válida, que ese 6% se tendría que haber subido en octubre, con lo que probablemente nos quede por ver, que ya lo dijo ayer el ministro de Industria, ¿cuánto puede llegar a subir la tarifa eléctrica en el mes de abril? Pues vamos a ver. Lo primero que conviene tener en cuenta es que cuando se habla de la tarifa eléctrica se está hablando de los consumidores residenciales, lo que la ley define como consumidores de último recurso, que somos el 75% de los clientes aproximadamente, pero solo el 25% del consumo. Cuando los medios de comunicación hablan de la subida de la luz, están hablando de eso. Entonces,
Hay unas reglas del juego claras que definen cómo tiene que fijarse esa tarifa último recurso. Y esas reglas del juego hasta ahora venían aplicándose de una forma un poco extraña, en la medida en que se utilizaban los dos componentes que tiene para que la tarifa permaneciera constante. Una aplicación estricta de lo que está aprobado por ley habría supuesto una subida de tarifas. Si se quiere acabar con el déficit de tarifa, es impepinable, dicho mal y pronto, subir los peajes y, por tanto, subir la tarifa de último recurso que es aplicable a los consumidores residenciales. ¿Cuánto? Pues depende. Es un instrumento político, hay muchas otras medidas para acabar con el déficit de tarifa y depende de que se apliquen, tendrás que subir más o menos los peajes. Pero ese 6% lo tendremos que subir, ¿o no es estrictamente necesario? Sí. O sea, que un 6% sí o sí, y luego ya veremos. Yo diría que sí. No soy ministro, pero diría que sí. Muchas gracias por explicarnos lo que está pasando en el mercado. Perfecto. Buenas noches. Bueno, saldremos de esta.